le vamos a dar bienvenida a los alumnos. De la mano de Javier, que es nuestro maestro orfebre, que estamos muy orgullosos y muy contentos. Profesor. Los que están acá y algunos que no han podido venir el día de hoy, pero bueno, vendrán mañana. Esperemos prontamente poder hacer otra charla en otro ámbito más grande, porque voy a conseguir el rectorado de la Universidad Nacional en una de las aulas para poder hacerlo más abierto a todo público, pero con tiempo. Así que, bueno, vamos a empezar. Dale, sí. Bueno, antes que nada estoy de la garganta gascada porque fui como un tostado, se me metió una amiguita. Pero bueno, vamos es como ahorcado. Entonces, acá vemos una caja de cinceles típicos de orfebrería. Tenemos traje de equipamiento. Ahí está. Tenemos desde cinceles muy pequeños hasta cinceles de mucho tamaño. ¿Por qué? Porque en orfebrería se trabaja todo estilo de pieza. Entonces de repente nosotros vamos a tener que hacer un día un mate, un día una bombilla, un día una jarra, un día un sagrario, un día una custodia, un día una fuente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de variedad de trabajo, es que nosotros vamos a tener que fabricarnos nuestros propios cinceles. Me suele pasar muchas veces que yo veo que bueno, hay profesionales que tienen 20 o 30 cinceles, porque es lógico, hacen siempre el mismo estilo, en el mismo tamaño, entonces con 30 o 40 cinceles ya está. Ahora, si vos tenés que hacer de todo, necesitas todo tipo de cinceles. Entonces este es un poquito para mostrar una caja básica. Adelante. Bueno, martillo de cincelar de distintos pesos, desde 70 gramos hasta el medio kilo. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a trabajar siempre con el peso del martillo y nunca haciendo fuerza con el brazo. Porque cuando hacemos fuerza con el brazo, perdemos dirección y perdemos control. Por eso yo siempre explico, cuando uno martilla un clavo en la pared, generalmente yo mismo me pego los martillazos en el dedo. ¿Por qué? Porque estoy yendo con todo el brazo, no tengo control. En cambio, si yo estoy así, siempre voy a dar el blanco. ¿Por qué? Porque estoy controlando la dirección y la distancia. Ahora, distintos tipos de herramientas, ¿no es cierto? En este caso tenemos, se llaman aguantadores, o se llaman bigornias, acá ya hay otra, acá hay un yunque grande en el cual se clavan las bigornias. Bueno, este es mi viejo taller, que ahora es la escuela, que bueno, se conservaron los dibujos en las paredes, ¿no es cierto? Bueno, otro tipo de aguantadores, en este caso de una sola cabeza, redondos, planos, y distintos tipos de cubos y formas, en fin. Acá tenemos bien cómo se trabaja con este tipo de bigornias, ¿ven? Se clavan en los agujeros y entonces uno trabaja con distintos tipos de puntas al mismo tiempo. Acá, perdón, echá para atrás. ¿Ven? Acá justo estaba la construcción de un gran marco que iba a ser todo forrado en plata y acá estaba como estaba haciendo toda la carpintería para después todo esto se enchapa todo en plata, ¿no es cierto? Ahora sí. Perdón. Bueno, buriles, distintos tipos de buriles, una chaira en cuero para darle la última afilada, y bueno, de acá para allá estaba en la línea de los martillos de forjar. Mandrileras, estas son muy útiles, muy prácticas, Yo directamente mandé a hacer un tornero todas las medidas que hubiera de acero, entonces cada 3 milímetros tengo un diámetro distinto, entonces es muy práctico para cuando uno tiene que hacer columna de candelabros, o piezas ya con una forma, acá por ejemplo este cono es muy largo, mide casi 1,5 metros, entonces tiene toda la medida. Otro tipo de taz, más pequeño. Adelante. Distintas bochas de cincelar de distintos tamaños, acá se aprecian algunos moldes de tornería en acero. Adelante. Bueno, vamos a ver a lo que vinimos, que es un mate, ya que acá mi alumno enseña a hacer mate, vamos a ver cómo se hace un mate. Adelante. Bueno, este es el mate que vamos a ver, que es un mate típico mío, de los años 80, que es el típico mate alto peruano, que son los mates que se llaman con tapita. Nadie sabe muy bien la historia de por qué la famosa tapita. Algunos decían que era porque se usaba el mate de leche, la leche cuando se echa caliente arriba de la hierba se hierve y se vuelca. Otros decían que era para proteger la salinidad, porque esto se usaba en Lima, que es una región muy húmeda, entonces la plata se picaba por adentro por la sal.
Nadie sabe bien por qué, pero la cuestión que fue toda una época, entre el 1780 hasta el 1820, hasta la época independiente aproximadamente, que fueron el típico mate altoperuano. Y otra característica era que tenía la bombilla de pico redondo, porque los primeros orfebres eran europeos y no sabían lo que era el mate. Entonces copiaban las pajitas que usaban los indios, guaraníes, que eran afganitas. Entonces el pico era redondo. Después algún iluminado del bachato vio que era más cómodo y empezó a usarse la bombilla tradicional, pero las primeras originarias eran de pico redondo. Bueno, empezamos por el principio, se corta la chapa de plata a la medida requerida, adelante. En este caso es una chapa de 1 milímetro, cortamos 2 discos similares, ven, con el arco de cierre. Todo este proceso después, por supuesto, se guarda en un tacho y se funde, ¿no es cierto? Vemos cómo se ajusta el arco de cierre. Otra más. Ahí cómo se cierra. Adelante. Bueno, hasta acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema, el calentamiento. En este caso, necesitamos siempre calentar la chapa antes de comenzar a golpearla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando una chapa, que la pedimos a la fábrica, por ejemplo, nunca va a tener el mismo recocido en toda su superficie, porque generalmente estas chapas, ahora no porque se trabaja poco, porque en la época que estamos hablando se compraban los rollos de chapa de 60 de ancho por 2 metros, qué sé yo, eso se ponía adentro del horno y se le daba una temperatura X con el pirómetro. Entonces, las partes exteriores se calentaban más y mejor que la parte interior, por ejemplo, o los bordes se pasaban de temperatura y el centro quedaba poco cocido. Entonces siempre es conveniente, para tener una temperatura, un punto de recocido constante, trabajarla aunque venga de fábrica ya recocido y blanqueado, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante el tema del recocido, ¿por qué? Porque a medida que el material se endurece, por la acción de la compresión molecular, se pone más rígido. ¿Cuál es el proceso químico? Lo voy a explicar rápidamente. La unidad básica que compone cualquier material, cualquier chapa, es un núcleo con una serie de elementos alrededor. Esos elementos alrededor, como si fueran esos átomos, ¿no es cierto?, están unidos entre sí por enlaces metálicos. Esos enlaces metálicos, si fueran metal puro, son todos de la misma valencia. Cuando hacemos una aleación de plata con cobre, como es por ejemplo la 925 o la 900, que son 900 gramos de plata y 100 gramos de cobre, vamos a tener dos fases, se llama un sistema bifásico. Todos esos átomos, ya sean que pertenecen a una familia o otra familia, están unidos por enlaces metálicos que son como bracitos. Esa unidad se la denomina cristal o grano cristalino. Ese cristal o grano cristalino está unido con otros millones de granos cristalinos en una especie de malla, que de acuerdo a la estructura de cada material puede tener forma trapezoidal, hexagonal, pentagonal, lo que se quiera. Cuando está recién fundido el material, esos granos cristalinos tienen gran tamaño y están muy pegados uno con el otro. Eso produce que el material esté lo que se denomina resiliente. La palabra resiliente es un término físico que indica que el material, para decirlo vulgarmente, está blando. Los romanos, que ya sabían mucho de esto, acuñan la palabra malleus. La palabra malleus en latín significa martillo. Y de ahí la física, en honor a los romanos, acuñó el término de la maleabilidad. Entonces los romanos decían que con un material estaba malleu, estaba maleable, estaba martillable, ¿no es cierto? A medida que nosotros empezamos a golpear con martillo o presionar con laminadora, esos grandes granos cristalinos se rompen en granos más chicos. Es como si hubiera grandes islas y la masa de un gigante rompe esas islas en montones de islotes. ¿Qué pasa cuando se rompen pequeños pedazos? En el medio se mete el agua, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que se mete en el medio? Oxígeno. Aunque no creamos, acá adentro hay aire. Entonces, mientras más chicos sean esos granos cristalinos, más espacio intergrano cristalino, que es el nombre químico que tiene, va a haber. Por lo tanto, el metal está más frágil, porque tiene mucho aire adentro, mucho espacio. Cuando nosotros volvemos a poner al rojo ese material,
el metal, los granos cristalinos se vuelven a unir entre sí generando granos más grandes. Pasaría lo mismo con el mercurio, pero con el mercurio lo vemos en vivo. Por eso el mercurio para los antiguos era un metal sagrado, porque repetía a escala macro, es invisible, lo que pasa a escala micro. Los que somos viejos se acuerdan que jugaban con el termómetro rompiendo el mercurio y se vuelve a juntar. Eso es lo que pasa cuando el metal está rojo. Una explicación similar podríamos dar del agua cuando hierve. Cuando el agua hierve, las moléculas aprovechan el calor para moverse, agitarse. ¿Y qué se produce? Evaporación. En este caso, ¿qué se produce? Reintegración. Los granos son cada vez más grandes. A medida que los granos sean más grandes, el material vuelve a estar más maleable. Entonces, por eso nosotros necesitamos recocer continuamente, porque a medida que nosotros martillamos o laminamos, esos granos cristalinos se rompen en pedazos más chicos y el material se pone cada vez más duro y más elástico, que es la categoría contraria a la resiliencia. Nosotros tenemos en un extremo la maleabilidad o resiliencia y del otro lado tenemos la elasticidad. Dentro de esos dos extremos nos tenemos que manejar con el calor, ¿no es cierto? Por eso pasa que cuando uno no se da cuenta y sigue martillando, rompe el metal, porque ya está tan duro que no cede. Porque ya los granos son tan chiquititos que hay tanto aire en el medio que se termina rajando la chapa. Pero bueno, eso era para que entiendan un poquito el porqué, porque nadie sabe bien por qué uno se lo transmite al otro, pero bueno, esa es la aplicación física-química, granos cristalinos que se hacen cada vez más chicos por rotura, por compresión, y que hay que volver a calentar para que se reagrupen como si fuera el mercurio. Adelante. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar nuestras chapas sobre moldes de madera tallados previamente y con martillo, como vemos, de madera. Adelante. Ahí vemos ya cómo vamos progresando, vamos arrancando de un agujero más grande a agujeros más pequeños y más profundos, y vamos a ir quizás necesitando cambiar de martillo para cambiar la forma. Vean, allá por allá había otros discos que estaban martillando en ese momento. Adelante. Bueno, y ven, nuevamente tengo que calentar, porque a medida que va agarrando forma, necesito darle calor para que esos granos cristalinos se vuelvan a reagrupar. Adelante. Bueno, otra vista de cómo es un taco de quebracho, son los mismos que están en la escuela, solo que esta foto ya tiene 30 años esta conferencia. Adelante. Bueno, y ahí vemos cómo seguir progresando hasta que el material va agarrando volumen, ¿no es cierto? Vamos cambiando los espacios, cada vez tenemos diámetros más pequeños y más profundos. Bueno, ahí vemos cómo después en una pequeña talla rectificó bien hasta sacar todos los bollitos. En este caso, como es plata, se lo ve blanco por el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Bueno, y ahí tenemos la forma perfectamente levantada, sin un golpecito. Ustedes que empezaron ahora no podían creer cuando les salió, ¿no es cierto? Nadie puede creer que esto se haga mal. Adelante. Bueno, para lo que va a ser la boquilla marcamos el centro, calamos un círculo, con el agujerito hacemos con el Dremel hacemos un agujerito, ingresamos la sierra y calamos el círculo. Ahora vamos a abrir ese círculo, ese agujero que hicimos, lo vamos a abrir, lo vamos a estirar para que de alguna manera tenga una cierta elegancia, un cierto crecimiento. Y se pueden usar varias formas. Una puede ser con el cubo, con un punzón grande, una bola, lo va abriendo como vamos a usar a continuación, pero después vuelve para atrás. ¿Ven todos estos tacos? Todos tienen distintas tallas, de distintas formas, porque una medida que va necesitando va haciendo distintos agujeros, ¿no es cierto? Y después uno los va aprovechando siempre, no es que uno los hace y no se después, dentro de 5 años tengo que hacer una tetera un poco más chica o qué sé yo, bueno, ya tengo un agujerito o reformo alguno. Adelante. ¿Ven? Fue estirando, ahora lo vamos a ver mejor. ¿Ven? Puse en el dado, pero casi acá hay que tener cuidado, lo que pasa es que este es un dado que yo tengo especial, que le redondeé bien los bordes. Entonces no me deja marca, porque el dado común viene con el borde filoso y te cortaría la chapa. Yo a propósito, uno lo rebajé a propósito, que quede redondeado. Que esa es la otra, uno debe ir continuamente retocando las herramientas porque hay que adaptarlas al uso continuo. Bueno, ven cómo se estiró. Y apenas queda un poquito la marquita, pero sin dañar la chapa. Y ahora se frentea plano. Adelante. Se trabaja, se hace un pequeño biselado para que la soldadura corra, ahora yo lo voy a explicar eso.
Y ahora vamos a cortar una fajita de plata para hacer el cuellito. La cortamos con la cizalla, doblamos también a madera, hasta que queda bien redondita y vamos a ir a soldar. Una gotita de soldadura. Bueno, acá podemos, bueno, enseguida lo explico después. Rectificamos bien, una vez que está soldado, rectificamos bien. Una más. Frenteamos. Biselamos. Y ya está preparada la forma levantada a martillo, abierta, con el cañito. Y fíjense cómo se observa acá el declive, la especie de ángulo, porque yo voy a necesitar siempre, como este va a ser una boquilla que voy a estirar a martillo para una cierta forma elegante, necesito que esta sea una soldadura no de tipo capilar, como se denomina cuando es solamente dos chapas que se enfrentan con una línea de soldadura muy finita, sino de tipo aporte. Entonces, para que tenga aporte yo necesito biselar para que me quede como una B. Y en esa B rellenar con soldadura. Entonces nosotros tenemos soldadura biselada y por aporte. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte de acá está rellena con soldadura. Javi, llegaron los muchachos, fíjense si tienen sillas. Dale una más. Bueno, ahí vemos a continuación, ya lo coloqué en una tormenta, entonces yo voy a empezar a girar la tormenta para poder calentar en forma circular todo el trabajo. Bueno, y ahora sí, a ver, una más. Otra más. Ah, esta está interesante. Bueno, fíjense. Los colores. Entonces nosotros tenemos, anda una para atrás para que lo fijen. A medida que yo voy calentando, necesito aplicar ácido bórico mezclado con sales, que es un decapante tradicional, para que esa soldadura que va a ir apoyada pueda adherirse sobre una superficie limpia. Porque ¿qué pasa? Cuando yo pongo al rojo cualquier metal, aunque sea inoxidable como la plata, el calor acelera los procesos de oxidación naturales del material. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que se oxida. Entonces, si yo quiero hacer correr arriba de una chapa oxidada un caldo de plata, se va a tropezar la soldadura y no se va a adherir, porque es como querer soldar un clavo oxidado. No suelda porque tiene una capa de óxido arriba. Entonces, el ácido bórico o el decapante lo que hace es arrastrar, por eso se llama decapante, sacar esa capa de óxido para que la soldadura pueda correr de manera libre. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? te puedo hacer una pregunta que a veces surge el tema del taller, pero quiero que se los expliques vos. ¿Cómo es el tema de las diferentes durezas de la soldadura? ¿Para qué se utiliza? ¿Tenés un marcador? Arriba. Eso sí. Podemos hacer. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de soldaduras. Eso siempre viene bien. Bueno, en orfebrería profesional se usan tres tipos de soldadura. 60, 73 y 80%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este tipo de soldadura tiene 60% de plata y 40% de aportes extra, que puede ser cobre en su gran mayoría, pero también puede ser un poquito de zinc, un poquito de aluminio, para bajar el punto de fusión en el momento de la soldadura. En el caso de la 73 se llama soldadura mediana, esta se la llama blanda y esta se la llama en un destello de... Bueno, ya más contra la puedo tener, soldadura dura. Esto me lo mandó Payarote. Sabía que venía para acá. Entonces, en la escuela yo suelo enseñar estas dos. ¿Por qué? Porque el 80% es muy compleja para usar porque es muy dura. Ustedes fíjense que es un 80% de plata, el plata 800. Entonces el punto de fusión es casi el de la 925. Entonces hay que saber mucho para soldar. La gran ventaja del 80% es que es blanca, porque es plata. Ya casi no tiene cobre. Entonces es ideal para soldaduras visibles, la mitad de una tetera. Y aparte es muy dura. Es decir, que una vez que fundió,
no la aflojás nunca más, porque tenés que llevar la temperatura casi al punto de fusión. Amén de que cuando se derritió cualquiera de ellas, el poquito de zinc o aluminio que se había puesto en la aleación original para bajar el punto de fusión ya se evaporó. Por lo tanto, cuando uno quiere desoldar, ya está desoldando un eutéctico, está desoldando una aleación pura, es decir, binaria, plata y cobre. Por eso que muchas veces me preguntan, che, pero lo quiso desoldar y me cuesta. Lógico, porque se fue el zinc, que era el factor que bajaba rápidamente el punto de fusión. Entonces, por eso siempre es interesante, cuando uno suelda, soldar con la soldadura correspondiente y ya no tener que desoldarla. Por eso que siempre en las piezas de orfebrería fina se usan los tres tipos. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ya que estábamos hablando de mate, esto le voy a explicar después, así que viene bien. Tenemos un mate, tenemos acá va una unión, acá va otra unión, acá va la patita y supónganse que acá vaya una manijita. ¿No es cierto? Bueno, entonces ¿qué pasa? Cuando yo tengo que armar este mate que estábamos hablando acá, esta soldadura tendría que ser 80%. Esta soldadura tendría que ser 73%. Y después, todo lo que sean apliques, tanto las patas como la manija, 60%. Entonces, de esa manera, yo estoy procediendo a armarlo de tal manera que ninguna soldadura produzca un calentamiento que haga que se nos derrita la soldadura. Entonces nosotros vamos a usar 80% o en su defecto 73% para todo lo que sea armado y para todo lo que sea aplique 60%. Ahora bien, vamos a hacer una disquisición con respecto a lo que se suele usar en platería criolla, porque yo sé que en platería criolla se usan soldaduras mucho más bajas. ¿Qué quiere decir? Soldaduras de al 50%, al 40%. Ese tipo de soldaduras empieza de un cierto tamaño, no sirven, porque la temperatura que disipa semejante pieza hace que ya la soldadura se derrita antes de llegar, estalla. Porque ya el punto de temperatura es tan alto en general que se derrite. Entonces, por eso no es aconsejable en piezas de cierto porte usar soldaduras muy blandas. Además de que es mucho más amarilla y todas esas cosas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuando nosotros usamos una soldadura al 80 o al 73%, nos vamos a asegurar de que la pieza pueda aguantar cualquier tipo de trabajo. Y si el día de mañana, supónganse, el mate se cayó, el cliente lo devuelve porque lo pisaron, qué sé yo, bueno, si yo quiero desoldar las patas, las voy a desoldar sin inconveniente de que se me desuelde esto o se me desuelde esto. Cuando se usan soldaduras bajas, el problema es desarmado. Yo tengo un gran orfebre que es un colega de toda mi vida, que se dedica a la restauración y a la platería religiosa, y él está harto de los desastres que le pasa por las... Él me dice, yo inmediatamente cuando agarro una pieza sé si le hizo un orfebre o un chapucero. Porque está todo soldado con lo mismo, está todo mezclado. Entonces, hay un procedimiento preciso para utilizar soldaduras de acuerdo a la necesidad de la fabricación. Hablemos de una bombilla. Con una bombilla pasa lo mismo. Una bombilla, toda la costura a lo largo la vamos a hacer con una soldadura dura, digamos 73%. Y después, si yo le tengo que agregar una virolita, otra virolita, una hojita, qué sé yo, bueno, ahí sí quizás me convenga usar 60. ¿Se entiende? Cuando hago la cucharita, supónganse que hago una cucharita acá, bárbaro. Entonces, la soldadura que yo voy a usar para soldar la cucharita, la parte de atrás con la de adelante, esta soldadura, como si fuera la chapa así grande, gracias. Esta soldadura va a ser al 73 o al 80%. Y después, cuando yo ya tenga la cucharita lista y la una, acá ¿qué voy a usar? 60. Es tan simple como eso, es una cuestión de lógica, nada más. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted cuando habla de soldadura a 60%, Sí. es a más baja temperatura que las anteriores. Claro, quiere decir que blanda se la llama porque tiene un punto de fusión bajo. Media porque tiene un punto de fusión medio y duro porque tiene un punto... El porcentaje de soldadura es inversamente proporcional al punto de fusión. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque uno tendría que pensar que al ser más baja la cantidad de plata se funde más rápido. No, por procesos químicos
pasa al revés. Entonces, mientras más plata tenga, aunque el punto de fusión sea muy bajo, el de la plata, es más dura el punto de licuefacción, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la soldadura se va a licuar a una determinada temperatura. Entonces, después, cuando nosotros queremos soldar algún otro tipo de pieza, siempre va a tener que ver la correspondencia con estas necesidades. ¿Hasta acá alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a seguir. Una vez que yo tengo, todavía por supuesto no soldé ni la manija ni las patas, yo tengo el cuenco. En ese momento, ¿yo qué voy a hacer? Yo en ese momento lo voy a rellenar con la pasta de cincelar y lo voy a cincelar, ¿no sé? Con las hojitas, qué sé yo, los motivos que queramos. Entonces, una vez que la piecita ya quedó cincelada, la vaciamos y ahí sí vamos entonces a soldarle las 3 patitas como corresponde. En el caso de una manijita, en este caso sí, la voy a soldar con una 73. ¿Por qué? Porque no me voy a arriesgar, como es un tirón grande, a hacerla en 60. Entonces voy a soldar 73, las 2 mitades de la manija, y sí acá voy a usar un 60%, ¿no es cierto? Otra pregunta. Si yo sueldo, como tú dices, en 60 y lo hago en 80, ¿qué pasa? ¿Se suelda todo? Claro, porque para llegar a fundir al 80%, ya la temperatura de toda la pieza va a ser tan alta que se desarma todo. Que suele pasar muchas veces, uno empieza a calentar una pieza vieja y se empiezan a caer los pedazos, porque está soldada con cualquier En cosa. caso de una falla, supongamos de una costura, Sí. entonces yo tengo, hay una perforación que no alcancé a soldar, no la vi, se me pasó. ¿Con qué la tengo que rellenar? Si usó 73, con 73. 73 o Siempre- con 60. Con la que El usaste. problema de si yo uso una más blanda, lo único que voy a tener en cuenta es que si es más blanda y es una soldadura visible, se va a ver, porque la ya 60% es muy amarilla. Está. Muchas Entonces, gracias. no es solo por una cuestión de funcionalidad, es también por una cuestión de estética, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la 60% ya tiene un 40% de cobre, ya es amarilla directamente. Después, una cosa muy importante que suele pasar es que yo he observado muchos plateros, con todo lo que vienen a mi taller, que suelen calentar y hacer que la soldadura ya se disuelva con la llama del soplete. Es decir, cuando llegan a la chapa, ya la soldadura está líquida en la punta de la varilla. Eso es totalmente contraindicado y contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, es decir, yo tengo el pedazo de chapa, supónganse, y tengo que arriba le voy a soldar esto, ¿no es cierto? Y yo tengo mi aporte de soldadura, esta es la varilla de soldadura y este es el soplete, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si yo ataco a la varilla, se me va a hacer la famosa bolita en la punta, ¿no? Bueno, esto es un error muy común, es el error más común y es quizás porque uno a veces no se pone a pensar, pero lo ideal es que el soplete ponga al rojo la chapa. Cuando ambas chapas están al rojo, yo voy a acercar mi varilla fría y la voy a tantear, que llegue. Si la soldadura se me queda levemente pegada, ya quiere decir que la temperatura es suficiente como para derretir la soldadura y que ésta me llene el intersticio. Si yo la derrito antes de llegar, acá ya se me quemó el zinc. Por lo tanto, y acá ya el bórax mismo se está secando y está generando un nuevo óxido, la costra del bórax, porque el bórax no es otra cosa que una sal con un ácido. Cuando eso se seca, genera una nueva costra. Entonces, pasan estas cosas que vieron que le quedan las pelotas de soldadura, que qué sé yo, un desastre, es porque se derritió la soldadura antes de tomar contacto con el metal. Entonces, es al revés, uno tiene que poner bien al rojo ambas piezas y ahí apoyar suavemente la soldadura. Cuando sentimos que nos chupa el metal, chupó a la soldadura, ahí está, hay un segundo más, nada, una décima de segundo más y ya corrió. Entonces corre al mismo tiempo que el bórax se está limpiando y al mismo tiempo que a través del bórax corre el caldo de plata totalmente fluido. Entonces la soldadura va a ser lo que se llama invisible, no se ve, y queda solamente lo necesario. Si no, nos van a quedar bollos, como le dibujé acá, de aportes superficiales que ya no sirven.
¿Por qué? Porque ya se quemó el porcentaje de zinc que tenía, o de aluminio, lo que sea que use el fabricante, para bajar el punto de fusión inmediato. Entonces voy a necesitar mucho más calor para terminar de derretir esa bolita, que efectivamente las voy a derretir. Pero ya estoy gastando más gas, más energía, en fin, y desaprovechando un montón de soldadura que sobra. Yo en mi taller veo que a veces tiene más de soldadura que de alpaca la pieza, ¿no es cierto? Entonces, bueno, gastaron para un cuchillo, no sé, 4 varillas de soldadura. Bueno, eso en cuanto al punto de fusión de la soldadura. Entonces, 3 tipos de soldadura, y lo fundamental es que el contacto. Después, bueno, otra cosa que podemos hablar hasta que venga la luz, y vos pagaste la luz. No sé. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se olvidó de poner la luz? Una conecta. ¿Está todo bien? Está todo bien acá. Está cortada la luz del barrio, sí. Bueno, entonces, este es el soplete. Sí, venga para acá. Yo me voy. Acá hay una Acá también. Bueno, este es el soplete, y acá tenemos 3 tipos de llama distintas. Siempre en un soplete nosotros vamos a ver que en el medio se va a dar una especie de llama oscura, una especie de caño interior oscuro. A esta parte se le denomina calor negro. De acá para acá lo vamos a ver bien celeste, azul más que celeste. Y la parte que verdaderamente calienta, la de mayor caloría, es lo que se llama el punto óptimo de combustión, que es donde finaliza el calor negro y donde convergen todas las emanaciones gasificadas, ¿no es cierto? Entonces, en esta sección es el punto óptimo de combustión. Combustión óptima, podemos decir. Entonces tenemos la flama azul, que nos sirve. Muchas veces yo veo a los artesanos que están así, con el soplete al lado de la... porque por la ansiedad se van acercando cada vez más. Bueno, esto no calienta nada, hasta media hora lo que va a hacer es ensuciar la pieza. Esta de acá del medio tampoco, es decir, había un químico que decía que si uno pudiera poner rápidamente un fósforo adentro, ni siquiera se prendería el fósforo. Porque adentro es fría. Y recién la que realmente calienta es esta. Entonces, después cada artesano tiene que empezar a conocer sus sopletes, saber cuál es el punto óptimo de combustión. Porque hay sopletes que tienen más largo el punto de combustión, más cerca, qué sé yo. Entonces, es fundamental. Entonces, cuando nosotros queremos calentar, vamos a tener el soplete en esta sección, sobre la chapa. No en esta y no en esta. O sea, al final de la lengua. Casi al final de la lengua. Y depende de cada fabricante o cómo es la inyección, que va a haber soplete que va a estar más en la puntita, menos en la puntita. Pero nunca donde vean la parte que en el medio es como hay una especie de cono oscuro, digamos. Eso es totalmente inútil. Es decir, y aparte genera otro problema. La llama rebota. Sí. La llama rebota. Por la cerca va para atrás. ¿Se entiende? Bueno, a ver de soldadura, ¿qué otra cosa podemos hablar? Javi, ¿se te ocurre algo más de soldadura? No, esto era lo que Yo pensaba. Ah, sí, buena idea. Eso está bueno. Lo iba a explicar con el lápiz, así que... ahora me acordaba hablar de cinceles. Así que eso lo puedo explicar y se entiende sin fotografía. El biselado, muy buen detalle. Nosotros tenemos, si viéramos con amplitud el perfil de una chapa, ¿no es cierto? Supóngase que está la chapa. Nosotros queremos unir, pero chapa finita, ¿no? Imagínense, la estamos viendo agrandada. Nosotros queremos unir estas dos partes. Si yo la sueldo tal cual como está, voy a aportar una muy pequeña cantidad de soldadura que se va a desparramar en el interior, ¿no es cierto? Y casi no va a sobresalir nada. Este tipo de soldadura se denomina soldadura capilar, de piel. Es una soldadura ideal, ¿por qué? Porque al tener muy poco espesor, casi no se ve, una vez que uno la lima, la perita, qué sé yo, pero tiene la contra que no sirve para aguantar golpes.
ni tracción, ni torsión, ni estiramiento. Porque Entonces, es cristalino, ¿no? Se hace metal cristalino. no es por eso, sino porque no tiene espesor la soldadura, es tan finito. Tiene muy poquita Vos imagínate, está cantidad. tocándose las dos chapas y es la soldadura que pone en medio, es una Se décima. calentaba y se cristalizaba. No, los cristales acá no tienen ningún, todavía en este caso no, porque estamos hablando de soldadura, simplemente que al ser capilar es finito como el pelo, entonces no tiene resistencia. Cuando yo quiero soldar una pieza que después voy a martillar, que voy a forjar, que voy a estirar o cincelar en profundidad, ¿no? Si hacemos un cincelado a flor de agua, por supuesto, la soldadura capilar es ideal. Ahora, cuando ya tiene relieve, cuando hay que repujar o lo que sea, necesitamos que la chapa, ahora sí la vamos a ver de costado, hacerle un pequeño bisel. Entonces, yo voy a rellenar todo esto con soldadura. Y ahora le hago esto a propósito porque voy a explicar una cosa. Entonces, a esta soldadura se llama soldadura con aporte o soldadura mecánica. Perdón, de agarre mecánico. O agarre mecánico. ¿Por qué? Porque acá la soldadura está trabajando. Acá no trabajan las chapas, trabaja la soldadura, y como yo tengo una gran cantidad de aporte, esto sí va a aguantar el martillado, el estiramiento. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de soldadura que está aguantando las dos chapas. Ahora bien, yo le hice este dibujito así, me tomé el trabajo, lo vamos a hacer más grande. Este es un tipo de soldadura. Este es otro tipo de soldadura y esta es la que hacen todos los que aprenden. Este es el otro tipo de soldadura, ¿no es cierto? No sé si se siente identificado. Sí, Bueno, sí, todos. ¿qué quiere decir? La única buena de las tres es esta. Es la soldadura que nace en cero, que ni se siente la diferencia con la chapa, que crece suavemente y se vuelve a desparramar suavemente. Este tipo de soldadura está bien, pero puede tender a la rajadura, acá o acá. Y este tipo de soldadura, cuando queda la famosa bolita, o el famoso pedacito de soldadura mal puesto, porque se nos derritió antes de llegar a la chapa, que era lo que yo expliqué al principio de esta chapa, ¿no es cierto? Entonces, de estas tres, la única soldadura buena es esta, porque esta es la soldadura que va a aguantar todo tipo de tracción, porque está haciendo una resistencia, hasta desde el punto de vista geométrico, equidistante, equivalente. ¿Se entiende? Vamos a hablar de los cinceles. ¿Vos le enseñaste a hacer cinceles? Todavía no tuvimos tiempo todavía. Bueno, el cincel. Pasa lo mismo el cincel que pasa lo mismo con lo que hablamos antes de los granos cristalinos que se alinean y qué sé yo. ¿Cómo se compra una barra de acero? Una barra de acero es redonda, ¿no es cierto? O cuadrada, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que suelen hacer los plateros generalmente? Para hacer un cincel cortan un pedazo y con la piedra o con una lima le hacen la punta, ¿no es cierto? Y buena noche. Y generalmente trabajan solo la punta muy extrema. Es decir, que hasta acá de repente el cincel viene todo derecho y la puntita con la forma. Entonces, esto es totalmente contraindicado e improvisado. ¿Por qué? Porque estos no son cinceles, son cachos de fierro afilados. Un cincel es aquel que uno lo va a trabajar, primero que lo va a forjar al rojo sobre el yunque. Entonces, yo ya no tengo una barra redonda, supóngase originalmente era redonda, sino que yo la fui achatando desde la mitad, supóngase que esta es una mitad, de los cuatro lados, los dos principales y los laterales. Cuando yo lo tengo afinado en tal característica, por decir una forma, supóngase que esta es la parte que me quedó finalmente, si lo estamos viendo en tres dimensiones. Primero, desde el punto de vista práctico, es mucho más cómodo porque ya mis dedos están leyendo la forma que tiene la cabeza de este cincel.
Yo no tengo que estar mirando el cincel así a ver cuál es la punta, porque ya mi dedo está tocando que este es un cincel achatado, así que tengo dos posibilidades, o es uña o es recto, no tengo mucho más. Y la forma, la punta, obviamente es una terminación necesaria geométrica exacta de cómo es la forma, no tiene ningún descenso abrupto. Entonces, yo tengo el control hasta visual, si se quiere, de todo el cincel. Cuando está apoyando el cincel, yo ya estoy viendo toda la forma. Cuando en este tipo de sistemas, la punta está escondida, no la estoy viendo. Yo supongo que estoy golpeando y la práctica me dice que sí. Y, además desde el punto de vista práctico, que este es un tipo de cincel que es absolutamente amable y amigable para trabajar, está el tema de la organización molecular. Acá también yo orienté mediante el... ¿Se acuerdan del Malleus? Mediante el martillado, y fui comprimiendo a nivel molecular esa misma cantidad de moléculas en un espacio más chico y direccionado hacia una punta. Entonces, si yo tengo un cincel, supóngase este mismo, imagínense que está vertical, y pego con el martillo, el golpe acá va a ir redondo y acá ya va a ir alineado como si fuese la punta de un acero que se va como estirando. Entonces yo tengo que toda la fuerza del golpe se va a transmitir de manera mucho más eficiente a través de un cincel que esté forjado y no que esté rebajado a piedra o a lima. Lo único que se trabaja a lima es la puntita, si es una uñita o si hay que hacer un fondito, un planito, pero siempre los cinceles profesionales son forjados, por ambos motivos. Primero, para que la forma le indique cuál es la punta que corresponde a esa forma, y para que la fuerza del golpe se transmite mecánicamente a través de una forma geométrica ya estructurada por medio de la compresión, como si fuera un cuchillo, por ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo un cuchillo que se rebaja a piedra que un cuchillo que se forja, como si fuera una katana. Nadie piensa en una katana que esté rebajada a piedra. Bueno, esto es lo mismo. ¿Por qué la gente se le ocurre que un cincel debe estar rebajado a piedra? Misterio. Pero bueno, son las cosas de los oficios. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos hablar así sin fotos? ¿La forma, Emilio? Podemos hablar de... Sí, a ver. ¿Qué tipo de acero compra? Yo soy muy elástico con el tipo de acero, porque para trabajar a mano con un martillo o cualquier acero, arriba de 10.45 ya está bien. Incluso yo uso acero chavetero a veces de 10.40, que muy poco aporte de carbono tiene. Es la única diferencia, porque veo que ustedes seguramente me están preguntando porque se habla mucho del acero plata y todas esas cosas. Bueno, ese es otro de los tantos mitos y fantasías que gracias a la internet se han propagado como pólvora. El acero plata no es otra cosa que acero común enriquecido con tungsteno. Y se le llama plata porque está calibrado a una medida determinada, porque es un tipo de acero que se utiliza para ¿qué? Para industria, se utiliza para matricería. Entonces yo tengo una matriz que necesito un acero que en los 12 metros tenga 5 milímetros con 25. Entonces, ese acero ya sale laminado, trafilado, perdón, a 5.25. Entonces usted agarra un micrómetro electrónico en los 6 metros de la tira y en todo va a dar un 5.25. Cuando yo compro un 5.25 que no es plata, pues la palabra plata es una fantasía para indicar que es rectificado, me va a dar 5.25, 5.20, 5.18, 5.27, pero no tiene importancia porque se usa para otras cosas. Entonces, el acero plata, primero, es más duro porque tiene tungsteno. Segundo, para nosotros no hace falta, porque no estamos usando un balance, estamos usando un martillo. Entonces, yo uso acero, es más, le estaba comentando, yo uso acero chavetero, que es 1040, para muchos cinceles, pues ya viene cuadrado, es práctico para forjar y qué sé yo. De hecho, cinceles, y también hay que ver por las medidas. Una cosa es un cincel de 3 milímetros de caña, que ahí sí capaz que conviene acero plata porque naturalmente ya como tiene tungsteno es más dura el acero en sí, y aunque no esté templado ya es duro. O en su defecto usar 1070. El 1070 es un acero ya que es muy duro. La contra que tiene el 1070 que es un acero que gasta mucho las limas para hacer la punta porque como es muy duro, las limas se gastan. Si vamos a hacer 10 cinceles no pasa nada, pero si uno hace 100, 200, 500, 1000 cinceles, las limas se gastan. Entonces, acero cualquiera. Y si vamos a hablar, digamos, hasta 3-4 milímetros se puede usar acero, que a mí nunca me gusta. Yo prefiero que porque
Yo mis cinceles los hago generalmente, los buenos, los hago invertidos. Entonces, esta es la punta y este va a ser la cabecita donde se golpea. Entonces, esto es como un diapasón de una guitarra. Se va a propagar la vibración y se va concentrando. Este es el cincel profesional. Lo que pasa es que cada uno hay que forjarlo de los dos lados. Entonces a uno le da pereza. Este tipo de cinceles, por eso que yo digo que las cañas siempre tienen que ser por lo menos de 5 milímetros o 6 y uno las afina hacia ambos lados, ¿no es cierto? Porque yo veo que muchos ya usan el 3 milímetros, el 4 redondito y afinan la punta nomás. Eso es un error. Entonces, ¿qué pasa? O usamos un acero muy duro, tipo acero plata, que se banca, porque si no finalmente se terminan doblando los cinceles de tanto martillar. Si es cosa chiquita no, pero si no pega más fuerte. Y si vamos a hablar arriba de 8 o 9 milímetros, cualquier acero está bien, porque uno con un martillito no va a poder torcer eso. De hecho, yo para los cinceles grandes uso un clavo de ferrocarril, que es un cacho de fierro. Es decir que la importancia del acero no es tal. Solo, ya le digo, si vamos a hacer cosas muy chiquititas, ahí sí conviene el 1070 o el acero plata porque es más duro naturalmente. Entonces aguanta más. Arriba de 5 milímetros, el 1045 es el que recomiendo yo. Porque es maleable, es fácil de trabajar, no gasta la lima y se remacha bien en la punta, que es otra cosa, se dobla bien. ¿Qué pasa? Cuando se va remachando uno después tiene que cortar los remaches para pegar más preciso, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, para que se remache son años, ¿no? No es que se van a remachar de inmediato. Y después, por ahí me preguntaron la otra, los tipos de cinceles, las familias. Perdón. Sí. El tema del acero plata y el 1070 también es el costo. Ah, no, bueno, desde ya. Sí. El acero plata es carísimo. Muy alta la diferencia. Claro, del acero al otro. pero vos pensás que un cincel te dura toda la vida. Sí, Entonces, sí. si vos prorrateás que te salió, no sé, la varilla 100 pesos el metro, yo tengo cinceles de hace 50 años. Entonces, si uno prorratea el costo por la producción, no existe. Por eso, digamos, en la herramienta no hay que fijarse en el precio, porque la herramienta dura toda la vida. Entonces, yo tengo unos 2000 y pico de cinceles. Quizás en costos son unos mangos, pero yo cuánto gané con esos cinceles. Y me duraron desde que tengo 17 años. ¿No es cierto? No es un argumento que yo acepte. No, viene bien porque también se habla mucho de eso, el costo. Si vos vas a por una escuela que necesitas fabricarte, como hicimos en Catamarca, 3000 cinceles de golpe, cuando hice la escuela en de orfebrería de Catamarca, bueno, ahí sí lo pensamos, poner 3000 cinceles. Bueno, vamos a meter todo de 45 que es barato. Ahora parece 20, 30, 40, 50 cinceles. Pero ya digo, no es necesario a menos que sean para los muy chiquititos. Pero incluso los muy chiquititos, si ustedes lo forjan inverso, como digo yo, parten de un 5 milímetros y afinan a las puntas, de paso practican forjado, que siempre viene bien para aprender a dominar la muñeca, todo eso, y tiene un cincel. Yo tengo una caja de cinceles franceses que me dejó un cincelador viejo, y yo lo asistía cuando era pibe, y son unos 400 cinceles que caben en una cajita así, porque son todos alfilercitos, y todos esos alfilercitos están afinados a las dos puntas. Pero eso se hacían en fábrica en Francia. Porque en esa época había tantas fábricas de orfebrería que justificaba que hubiera una fábrica de herramientas, ¿no es cierto? Y había más de una, había varias, en Francia, en Alemania. Y todos esos cinceles, todos son de los dos lados afinados, siempre. Y si uno los prueba, no son demasiado duros esos cinceles. Es un acero normal. Porque también va en función de la exigencia, ¿no es cierto? No es lo mismo un recto que uno está, yo cuando con las grandes placas que está, los martillazos con un martillo de medio kilo, que si uno está cincelando una florcita, eso puede usar un clavo y tampoco se va a deformar. Es decir, estamos cincelando en plata o en cobre o en alpaca, que es un material blando, ¿no es cierto? Distinto cuando yo tengo cinceles para cincelar acero, que eso sí tiene que ser aceros muy duros, para que cabe la plata, que cabe el acero sin gastarse. Entonces, para ese caso se usa un acero que se llama amutit, que es un acero especial de virutamiento y desbaste. Amutit. Ese sí es caro. Este es el que uso yo para los escarpillos. Yo no, me los hace mi grabador, mi matricero. Los escarpillos son como
como si fueran buriles, pero de 20-25 centímetros. El viejo que me los hacía me cargaba porque yo los quería más grandes todavía, pero porque tengo la mano muy larga. Entonces, pero son unos, más o menos, así son los míos, 25 centímetros. Lo que tengo yo es una joyita, pues es acero hexagonal, que ya no viene más, no sé si se fabrica. Y las puntas las tienen, sí, como si fuera un buril. Tenemos de punta plana, tenemos de punta triangular, tenemos en media caña. Entonces, estos son, se trabajan como si fuera un martillo de cincelar, ¿no es cierto? Se cincela, solo que este saca. Es como si fuera, vio que en muchos materiales se usa, se habla del descarnador, qué sé yo. Bueno, es un descarnador, pero yo, como siempre lo bromeo, pero de hombres. Pues un fierro así largo y lo saca. Pero se usaba para qué? Para la carpintería. Claro. Cuando no existía el pantógrafo, ¿cómo se hacía una matriz? Con escarpillo. Porque si uno va a estar con un burilito queriendo sacar, le va a estar 5 milímetros en un acero, entonces se trabaja con acero embutido y uno saca el fondo como si fuera un formón. Es un formón, digamos. Es un formón, pero en vez de usarlo para madera, lo usamos para acero, hierro o lo que sea. Las matrices, por ejemplo, de las cucharas, ¿cierto? Si uno ve la matriz así de costadito, está la cuchara. Bueno, ¿esto cómo se hace? Es una caja de hierro, es un bloque de hierro, dos mitades, ¿no es cierto? Bueno, esto había un señor que se cavaba las dos partes con estos escarpillos y hasta hacía el dibujito. Acá le hacía la florcita, qué sé yo, la liñita, toda esa cosita, qué sé yo. Atrás, si era necesario, en la parte convexa muchas veces iba una conchillita. Bueno, todo eso se cavaba. De hecho, por ejemplo, yo vi un video la vez pasada que me mandaron unos colegas franceses de Piu Forcat, que todavía está el tipo que hace con los escarpillos las matrices, así. Porque bueno, ellos son Piu Forcat, ¿no es cierto? Entonces la matricería es a mano. Debe ser el único y lo deben tener de pinta, porque deben mandarlo a hacer al pantógrafo. Pero bueno, el tipo, esto lo agarraba a la morsa y con los escarpillos, chiqui, 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 sacaba, ¿no es cierto? Ese es su punto. Entonces, por eso, distintos tipos de acero para todo. Ahora, uno muchas veces sobredimensiona. Entonces no es necesario sobredimensionar porque ahí sí está gastando guita al cohete. Pero si es por la guita en sí y si es necesario, no hay que preocuparse por el tema del dinero. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del tipo de cincel. Sí. El tema del templado del cincel, esos cinceles que se forman doble. ¿Se templa de los dos lados? O no, siempre se templa la punta. Nunca se templa la culata porque te empieza a marcar el martillo. Entonces, cuando nosotros templamos un cincel, ahí tenemos el cincel, si no lo de costado, supongamos que lo estamos viendo así, ahí está. Nosotros vamos a poner muy al rojo esta sección, al rojo blanco, esta sección. Vamos a poner, sí, vamos a poner rojo blanco esta sección y que se vaya el color diseminando hasta llegar más o menos acá. Hasta la mitad. Y el resto, nada. Esto cuando es un templado manual, es decir, que lo ponemos rojo y lo metemos en agua o en aceite, porque también otra cosa hay que averiguar, no todos los aceros se templan de la misma manera, entonces tenemos que saber. Por eso, a veces cuando me dicen, no, conseguí este acero, bueno, digo, si es para un cincel es lo mismo, pero aún habría que saber ese cincel, esa aleación, a qué es sensible. Porque capaz que por un choque térmico muy violento termina siendo quebradizo. Entonces vos lo metés en agua y queda quebradizo el cincel. O viceversa, lo metiste en aceite y quedó blando. Entonces, el acero también tiene esa cuestión. Pero para lo que sea cincelado, siempre. Esto tiene que estar rojo-blanco y acá, hasta que acá ya quede azulado. Y listo, de acá para acá, nada. Entonces, con el tiempo, acá se te va haciendo la flor, ¿no es cierto? Se te va deformando, qué sé yo. Mejor. Porque entonces el martillo está siempre intacto. Si no, a veces pasa que el templado del calculata es más duro que el martillo y te estropea un martillo que vale un montón de guita. Entonces, también en eso está, y otra cosa fundamental, la elasticidad y resistencia. Si yo estoy pegando sobre una cosa elástica, me va a hacer así el martillo. Está bien, cosas chiquitas no se nota, pero si uno está usando cosas de estas,
trabajando un acero que tiene toda una resistencia similar en todo el recorrido. ¿Se entiende? Bueno. Y hace revenido después. El revenido es un proceso que se usa, bien la pregunta, porque ya me había olvidado, cuando el templado no es a mano, cuando el templado es por horno. El revenido no sirve si no es necesario, otra de las cosas. ¿Qué pasa? Cuando uno templa en fábrica, no vas a templar un cincel, ¿me entendés? 1000. Entonces, ¿qué pasa? Vos pones el pirómetro, no sé, 1100 grados, por decir cualquier cosa, lo dejás 4 horas y después, bueno, sale con una cinta, con una cosa de montaje y eso pasa por agua y todo se enfrían igual, o por aceite o lo que sea. Entonces, ese cincel me va a estar todo duro igual, porque todo sufrió la misma acción térmica. Entonces, ¿qué hacemos? Lo revenimos. ¿Qué es el revenido? Es un destemplado parcial, no es otra cosa que eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En el caso de que yo quiero, supongamos, bueno, hay dos formas, porque también es muy amplio el tema, pero bueno, vamos por partes. Si yo quiero hacer un revenido parcial, un ablandamiento parcial para simplemente amortiguar el rebote o la tensión, porque supóngase que no es un cincel, sino que es una punta de un balancín, que entonces yo necesito una cierta elasticidad, pongo al rojo el medio, o al rojo blanco, y lo dejo al aire. Entonces, esta parte que puse al rojo se va a destemplar. Es decir, va a volver al estado anterior de la activación del carbono por el choque térmico. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá en el medio va a quedar blando y en las puntas va a quedar duro. Y si por el contrario yo lo que quiero es mi cincelito, que necesito que esto esté blando, voy a poner el rojo blanco acá. Y voy a llevar el calor hasta donde yo quiera. Y lo dejo al aire. Entonces acá va a estar bien blando, menos, y acá nada porque ni se enteró del calor. Entonces, el revenido es siempre un proceso de amortizamiento, de amortiguación de la dureza del material, pero solo si lo templamos por horno, con temperatura constante en toda la extensión. Si no, no hace falta, porque yo caliento acá y acá ni se entera. Entonces, yo he visto también de esas. Mis alumnos que tienen ventaja, que son todos jóvenes, están todos en internet. Me mandan cada burrada, ¿viste? Yo digo, nuestro tipo nunca agarra. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, la cosa técnica, no hay doblez, es decir, no hay dos interpretaciones, hay una sola forma de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Entonces, después, cinceles. ¿Qué forma de cinceles son las básicas? Así lo vemos de perfil, perdón, de frente, y así lo veríamos de costado. Esta es una, perdón. Esta es otra. Esta es otra. A ver, vamos a empezar porque hice los dibujos muy grandes. Bueno, estas son uñas. Estos son rectos. Y estos son media luna. Después podemos hablar de, estos son más conocidos, los fondos, ¿no es cierto? El mismo cincel, pero si no tiene dibujitos, que es un plano, como su nombre le indica, son planos. Fondos. Vamos a hablar de, vamos a hacerlo chiquito porque si no no va a caer la plantilla. Picadores, que estos hay muchas formas, en triangulares, en media caña. Después tenemos otros que denominamos marteles, que tienen una formita X, como si fuesen los cinceles que se usan para trabajar en suela. Vamos a tener media cañas, perdón, cuñas, no media caña, cuñas a dos aguas y a un agua, con doble surco o para atacar de costado. A ver, déjenme acordar. Plano, recto,
Sí, ahora sí, media caña, que es una variedad de la uña, así que lo podemos meter en este, ahí está, en este grupo. Picadores. Picadores acá no son, los picadores, pero no tengo más. Caminos, puede tener todo lo que sea. Claro, todo lo que sean, claro, dentro de los picadores hay 2 millones de modelos, está el pelito, el caminito, el pastito, sí. Después las olivas, es un grupo muy importante ya de por sí, es distinto. Así. Ahora sí, oliva. La oliva, ahora lo voy a explicar bien, que si uno lo ve de costado, es así. Ovalados, fundamentales. Ovalados, que si uno lo viera de costado, si lo ve de arriba es un ovalo perfecto, y si uno lo ve de costado es una formita así. Bueno, ahora voy a empezar a explicar y voy empezando a ampliar un poquito con los ojos. Entonces, el más básico para empezar un trabajo es la uña. La uña se llama así porque es como la uña de un dedo. Es plana del lado interno y curva del lado externo. Entonces, yo siempre explico que hay dos líneas fundamentales en la vida, en el espacio, en el universo. La curva y la contracurva, lo cóncavo y lo convexo. No hay una tercera línea. La sinusoide, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la uña fue diseñada que tenga de un lado derecha y el otro con los bordes matados, como la uña de un dedo. Entonces, cuando yo voy avanzando en la curva, este rebajamiento en los bordes me impide que la línea me deje como una coleadita, como una esquirlita. Si esta línea, yo voy a usar para la línea un recto, como el recto la forma no es coincidente con la elíptica, siempre a medida que avanza me deja como una coleadita en forma de como un fantasmita, como rayitas todas así. Cuando yo tengo que ir a la contracurva, ¿qué hago? Doy vuelta al cincel. Y entonces voy marcando todo lo que sea las sinusoides, todas las líneas curvas hacia adentro y hacia afuera, girando simplemente el cincel. También me puede pasar que me deje coleadita. Y digo, ¿cómo puede ser? Porque capaz que estoy usando un cincel muy largo, una uña muy larga para la curvatura que tiene esa elíptica. Entonces, aunque sea curva, si el cincel es muy largo, me va a dejar la coleadita. Alegría. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora dice, continúa con eso. Igual sigo con esto porque esto es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Y el inverso, el error inverso, ¿cuál es? El error inverso es cuando uso un cincel uña chiquito para el largo de esa elíptica. Entonces, me va a hacer este defecto, como pasitos. En ese caso quiere decir que el cincel es muy chico para el trazo de esa elíptica. ¿Se entiende? Entonces, y después dentro de las uñas hay más gruesas o más finas de acuerdo a la necesidad del ancho del trazo. Quiero aclarar que en orfebrería profesional, en cincelado con volumen o modelado, no se usan las uñas afiladas, nunca. ¿Por qué? Porque la uña afilada, que es la que más se usa en platería criolla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la uña afilada es buena porque es más fácil de trabajar porque se clava. Ahora, cuando yo tengo que eso estirarlo de alguna manera con un cincel de atrás y qué sé yo, ese tajo que le hizo, cuando después yo estiro el material, me termina marcando y rajando la chapa. Entonces, uñas finas usamos... Bueno, estábamos hablando, las uñas finas, yo tengo latas de uñas finas, pero se usan para detalles finales, para decoraciones, los pelitos de la barba, los pistilos con la flor, en fin, pero como decoración, porque la uña filosa, ¿qué hace? Marca, y por ende, cuando uno estira la chapa, la corta. Después, por supuesto, todos los plateros criollos cuando empiezan a trabajar conmigo se quejan, pero está difícil, a ver, no se clava. Pero después se dan cuenta que cuando uno estira la chapa, ahí no pasa nada. Y si es necesario después moverla del lugar, por el volumen, no pasa nada porque marcó, pero sin lastimar. Después tenemos los rectos. Cinceles rectos hay gordos, muy gordos y
finitos, muy finitos. Como si fuera un destornillador, esa sería la forma. Pero la forma general es esta. Si uno lo ve de costado es en medio punto siempre, y si uno lo ve de frente es derecho, por eso se llaman rectos. Porque el perfil, el frente es totalmente derecho, con los bordes apenas redondeados para que no marque la chapa cuando va avanzando en el recorrido. Si esto tuviese un filo, como uno nunca es tan preciso con el cincel como para tenerlo exactamente a 180 grados del plano, ¿qué pasaría? Siempre me podría dejar la línea con un pequeño punteadito. Entonces, para evitar ese problema, redondeamos apenas, suavemente, los bordes. Pero básicamente la forma es esta. Ya sean rectos trazadores, que son rectos finos como destornilladores, o rectos gordos, que son como repujadores para empujar, dar forma, modelar y todo eso. Un hermano de familia de los rectos son las medialunas, que si uno mira una medialuna de costado, es igual. Es así. Pero si uno la ve de frente, es bien curva. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para entrar precisamente en grandes superficies cóncavas. En todo lo que sea superficies cóncavas, un recto me incomodaría porque estaría tocando los extremos y no estaría apoyando en el medio. ¿Se entiende? Porque es muy cóncava la superficie. Entonces, en vez de esto, ¿qué uso? Una media luna que tiene bien la forma de la parte que hay que usar. No sé si van entendiendo por qué uno a veces necesita 500, 600, 700 cinceles para el cincelado profesional. Porque cuando empezamos con el mundo de los volúmenes, de la forma, ahí necesitamos el cincel justo para esa curvatura. Yo tengo medialunas muy curvadas, otras apenas curvadas, otras casi curvadas y otras que son media bola directamente. Porque supónganse, yo tengo que hacer una conchilla, toda cincelada, ¿no? ¿Qué sé yo? Y si uno la mira de costado, esta pieza es así, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy cincelando los gajos adentro, yo acá no puedo usar un recto, porque me quedaría en el medio flotando, me quedaría hueco y picaría con los extremos. Entonces necesito algún tipo de medialuna que acompañe justo la elíptica para que deje el trabajo modelado o texturado, si se quiere, sin picar. Es decir, el secreto del cincelado es un cincel para cada forma. Entonces, a medida que vamos avanzando en el oficio, cada vez tenemos más años de trabajar y cada vez agarramos cosas más raras, cada vez tenemos que fabricarnos más cinceles. Yo por eso tengo siempre hecho una lata con 50, 60 cinceles forjados, pero sin las puntas. Entonces no pierdo tiempo. ¿Necesito un cincelito? Pues si me tengo que poner a pensar, lo tengo que poner rojo, lo tengo que forjar, no lo hago. En cambio, yo lo tengo todo listo. Lo único que me falta es hacer la cabecita, tic, tic, 2 golpes de lima, ni lo templo, porque para cincelar un rato. Después sí, cuando tengo tiempo lo templo. ¿Se entiende? Entonces así uno va haciéndose la caja de cincel. Bueno, la medialuna ya sabemos. Después el otro fundamental para todo lo que sea modelado es el plano. ¿Por qué un plano? Porque con un plano yo precisamente aplasto. Con un plano yo aplasto las formas. Ustedes imagínense un rulo. Tenemos un rulo. Ahora, bueno, hay que hablar un poquito de dibujo. Pero bueno, en este caso tenemos el rulo, esto es un dibujo. Estos son 2 dimensiones. Tenemos largo y tenemos alto. Pero no tenemos profundidad, ¿no es cierto? Vamos a antes, no el rulo. Esto. Un piolín doblado en forma de elíptica. Cuando yo le pongo la segunda línea, estoy transformando una línea en ¿qué cosa? En una figura. Porque ya tenemos un espacio delimitado por líneas. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta, es un test de inteligencia. ¿Qué es esto? No, porque no está cerrado. Esto se llama ley de pregnancia o de la buena forma, es teoría de la Gestalt. ¿Qué quiere decir? Que el ojo está acostumbrado a darle la forma ideal que tiene en su cabeza, que ya no viene de fábrica, digamos,
Entonces tendemos a darle a cerrar, por eso se llama ley de pregnancia o de cerramiento. Por eso que en la computadora, si yo hago 2 círculos y una media luna, es una carita feliz. No, son 2 círculos, una media luna, pero uno ya ve que es una carita feliz. Bueno, entonces, con esto que quiero decir, que mientras yo el triángulo no lo cierro, no es una figura, es una línea que tiene 3 ángulos distintos de proyección. En el momento que la cierro, se transforma en figura. Ahora, ¿qué pasa? Yo a esto necesito darle la tercera dimensión, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, voy a tener que agregar la profundidad. Entonces yo tengo ancho, alto y ¿qué cosa? Profundo, ¿no es cierto? En el caso del rulo, ¿cómo lo tengo que solucionar? Bueno, tenemos que inscribir la cabeza de nuestro voluta, proyectarla como si fuera a escribirla dentro de ¿qué cosa? De un cubo. Y entonces simplemente acá yo ya tengo las 3 dimensiones. ¿Se entiende? Entonces tenemos un plano acá y otro plano acá. Y bueno, por supuesto, este, que es el original. Entonces, cuando yo tengo que cincelar para dar esta sensación de tridimensión, yo voy a utilizar estos cinceles planos para modelar en forma estructurada a lo que sería el espaldar o parte convexa. Y luego con mis cinceles, gracias por, se deben estar empastando, ¿no? Que gastar. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a trabajar la parte convexa con planos y voy a trabajar la parte cóncava con rectos. Entonces, si yo lo mirara de costado, fíjense cómo van a descubrir enseguida qué forma es. Ahora, acá lo veíamos de frente, vamos a mirarlo de costado. Ahí está. La ola del mar, no es otra cosa que lo dice mal ahí. Viene, a ver si con este se ve mejor. Encima te flujo, imagínate. Sí. Ahí está, la ola del mar. Entonces yo toda esta parte la modelo con cinceles planos porque es convexo, por lo tanto el plano asienta perfectamente una convexidad, pero si yo quisiera usar un plano acá adentro, ¿qué pasa? Pico todo. Entonces acá voy a usar o un recto o las famosas medialunas. ¿Qué dije al principio? Que existen 2 formas en la naturaleza, 2 líneas, la convexidad y la concavidad, no existe otra línea. De hecho, muchos quizás no lo sepan, la línea recta no existe. Es una abstracción que inventó el ser humano para unir los 2 puntos más cercanos. Pero no existe la recta en el universo, no hay recta, es una gran curva, ¿no es cierto? Entonces, para todo lo que sea concavidades trabajamos con rectos y con medialunas, y para todo lo que sea convexidades trabajamos con planos. Entonces, con las uñas, con los rectos trazadores, los rectos modeladores, las medialunas y los planos podemos marcar, repujar y modelar. Después tenemos otros cinceles que son las gotas, que por la forma que tienen, van a servir para atacar determinados lugares. Este sería el cincelito, ¿no es cierto? Van a servir para atacar determinados lugares, pero son ya complementos o variaciones de familias principales de cinceles. Los ovalados son lo mismo. Estos son ovalados. Los ovalados son los mismos. Los ovalados son formas muy ovaladas que sirven para empujar, para embutir, para sacar, para dar efectos. Después dentro tenemos los fondos, como su nombre lo indica, es para cincelar los fondos de un trabajo que tengamos. Entonces nosotros, como es un cincel plano, pero rayado con una determinada textura, nosotros vamos a poder bajar el fondo para despegarlo del volumen de la figura y al mismo tiempo diferenciarlo también por textura. Mientras que la parte del ornato, la parte del ornamento nos va a quedar modelada, brillante, pulida, la parte del fondo va a quedar rayadita, texturadita. Entonces estamos diferenciando por volumen y por impronta, ¿no es cierto? Por textura. Dentro de la familia de los fondos, pero alejados, porque es otra función, están los picadores. Picadores hay montones, como
contaban recién los muchachos, de bolita, de yuyito, de pastito, pelito, rayita, que cada uno le da los nombres que quiera, son para hallar la textura final para la piel. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a hacer una flor así para que se entienda más o menos el concepto. Bueno, ahí teníamos más o menos un poco la idea. Entonces, yo primero, ¿qué hice? Marqué con uña. Después di vuelta a la chapa, empecé de atrás para sacar los volúmenes. Este quizás más alto porque está en el medio, esto quizás más bajo, esto en otro nivel. La idea del repujado es que tengan distintos niveles para jugar con las profundidades. Perdón, ¿qué tipo de cincel usa para levantar el volumen? En los rectos, porque rectos hay gordos, muy gordos, habíamos hablado, ¿se acuerdan que el recto era así? Sí. Y hay gordos, ¿no? Hay cacho de gordo de 30 milímetros, hay de todas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Por la forma me permite levantar estas partes. Si yo necesito demasiado curvatura, más que recto que voy a usar, ¿se acuerdan las medialunas? Que es todavía más curvado. Y entonces yo después, primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a bajar, no escribo nada. Primero yo voy a bajar el fondo, ¿se acuerdan que dijimos? Y lo texturo con cinceles texturadores, con fondos. Entonces, una vez que está texturado, ahí yo voy a empezar con el modelado. ¿Se acuerdan que hablamos con cinceles planos y cinceles rectos? Por ejemplo, esta parte del medio la voy a modelar hacia un lado, esto lo voy a modelar hacia el otro, estas también las voy a abrir, que si uno la viera de costado, sería así. Abrir bien con planos, no sé si se trazó para que se vea bien la forma. Ahí está. Yo trabajé acá con planos, para que esta parte baje, lo mismo acá, que trabajé con planos, entonces parezca que esto es una estructura. Es decir, si yo tengo una chapa, supónganse, vamos a hacer el ejercicio básico. Yo empujo, esta es mi chapa, y empujé de atrás con un recto este canuto, ¿no es cierto? Entonces uno lo ve de arriba, está redondeado, está... Muy bien. Ahora viene el trabajo del modelado. De arriba yo con mis cinceles planos voy a facetarlo así, por ejemplo, y voy a facetarlo así, por ejemplo. Entonces acá ya no voy a tener una forma amorfa, si se quiere, sino una forma estructurada geométricamente. Entonces la luz va a refractar generando, bueno, vamos a decir cuánta hora, esta es la parte más brillante, esta es la parte de media luz y la parte de atrás totalmente en sombras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la luz va a chocar con planos. Mientras, es como el ejercicio que se hace en Bellas Artes. Pasa que no estamos yendo el tema, pero no importa. El ejercicio que se hace en Bellas Artes es: se pone una bola de yeso arriba de la mesa pintada de blanco y se le ilumina de todos lados. Entonces, cuando yo pongo lamparitas de todos lados, siempre se ve algo, hasta que pongo la última lamparita y la bola desaparece. Porque la luz siempre va a rodear de todos lados y al tener compensación de luz, la bola desaparece porque nosotros vemos como, por contraste. Si no tuviéramos contraste no veríamos nada, si no hay un claro oscuro. Entonces, ¿cuándo? Sí, anda poniendo lo que... Cuando yo quiero hacer el mismo ejercicio con un cubo que tiene facetas, nunca desaparece. Porque como son los planos netos, siempre hay algún tipo de contraste. Quizás se vea penitas acá,
Este es el concepto de la piedra preciosa. Cuando yo tengo un diamante en bruto, si voy caminando por acá yo lo pateo porque ni me lo levantaría, pues es un cacho de vidrio. Cuando lo faceto, la luz empieza a hacer resaltar a través de esos planos los contrastes. Y esa es la maravilla, la gracia de la piedra preciosa, ¿no es cierto? El facetado, por eso es que un diamante en bruto vale en cuanto se pueda tallar, si no, no vale nada, es un cacho de cascote. Bueno, esto mismo es lo que queremos lograr cuando yo estructuro una forma. Cuando yo estructuro una forma necesito, supongamos que, qué sé yo, no sé, vamos a hacer un ejercicio rápido para que se entienda. A ver si me acuerdo, ¿no? Porque hace tanto que no hago estas cosas. Entonces, yo voy estructurando mediante formas geométricas una forma que luego la voy a empezar a trabajar hasta que se empiece a dar la forma de que de repente es, ¿qué cosa? Una oveja, ¿no es cierto? Y todo lo voy trabajando por estructuras geométricas. Entonces, de esa manera, la estructura va determinando por el contraste de luces y sombras la forma del objeto. Entonces, si yo después quiero ponerle pelito, hacer el ojito bien redondito, con la pupila, ya la forma, ¿no es cierto? Esto encare acá con la orejita, que de acá salga el externo mastroideo, en fin. Voy viendo la manera y todo va a ser modelado. Entonces la luz choca y me determina el bulto. Para eso usamos los cinceles rectos, los cinceles planos, los cinceles media luna, los cinceles ovalados. La textura, ya sea con cinceles picadores o todo tipo de formas, son simplemente para hacer la piel del elemento. Pero ya el elemento está modelado de tal manera que diga que esto es una oveja y no un loro, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a avanzar ya con este. Pasar porque ya hablé media hora, así que... Bueno, ahí lo que veíamos, pasen. Voy apoyando, ¿ven? El decapante cómo se va llevando. Este rojo es el óxido que se generó por la acción del calor que acelera los procesos de oxidación. Ahí tenemos cómo se va terminando de completar. Fíjense, todo esto es el decapado que se va expandiendo. Adelante. ¿Ven? Yo ahora este cañito lo voy a transformar en la boquilla, entonces para eso la tengo que doblar a martillo abriéndola en forma de campana y para eso sí voy a usar cinceles de acero especiales, cincel de rollo, el martillo de rollo se llama ese. Adelante. Ahí se puede ver bien cómo se va abriendo la forma como una campana. Adelante. Apaguen ahora sí esta luz grande, así se puede ver. Ahí está. Y ya nos quedó la forma bien acampanada. Se liman, se frenan los planos, se hace el biselado, como habíamos hablado antes, se presentan, las dos tienen que estar exactamente coincidentes sobre la torneta. Bueno, ¿ven lo que les digo acá de calor? Tenemos una llama muy azul, en el medio de esta liñita finita y acá donde termina, esta es la parte que sirve. Si yo acercara más, no caliento nada. Y si la alejo más, tampoco. Cuando está bien al rojo, ven, acá quizás se alcanza a ver cómo la soldadura se está derritiendo en la punta porque se está apoyando en la chapa. No es que yo la derretí antes en el aire, sino que se derrite por contacto con la chapa. ¿Ven? Ahí está. Se derritió en contacto, pero ven que no hay bolita en la punta de la varilla, quiere decir que está bien soldada. Se derrite por contacto. Y volviendo a la soldadura, ahí estás poniendo aporte de 80. Este es 80, exacto. No, y este es 73. Claro, cuando caliente toda la pieza no tenés el riesgo que por ahí... No, primero que está muy lejos. Si 73. Tienes una distancia prudente. No, pero aparte 73 ya se la levanta. 60 no, 60 ya se hace agua, pero 73 es duro, no pasa nada. Adelante. Se manda el ácido, se seca un poquito y ya se prepara para rellenar. Adelante. Vamos preparando una cazuela mayor, una cazuela menor. Ahí tienes la tapita. Y esa es la tapita que simplemente la golpeé arriba del cubo de acero, la embutí con una media bola. Adelante.
Una vez que está relleno, se hace la cunita calentando y apoyando el mate adentro, ¿no es cierto? Y ya se empieza con el dibujo. En este caso voy a hacer primero un par de líneas paralelas para determinar los campos. Adelante. Y ya primero trazo esas líneas. Haciendo de punta de compás en ese par de líneas que tiré, tiro las inferiores como para cerrar el campo y determinar la parte que voy a cincelar. Y ahí voy con mis, ¿ven los cinceles trazadores? Ahora van a ver algunos en acción. ¿Ven? Deja la línea perfectamente nítida. Una vez que ya determiné los campos, a mano alzada y así en forma muy grosera, hago los dibujos. Y yo nunca me mato en borrar y qué sé yo, porque eso yo lo aprendí en Bellas Artes. Había un maestro que me decía que uno siempre ve cuando estudia dibujo está con la boquita todo el día porque le da vergüenza que los demás miren que uno es un tronco, y el profesor me decía, no, deja la goma, porque si no borres, porque si borras no sabes dónde está el error, dejala. Y después al final elegí por dónde caminar. Y ese mismo concepto lo uso yo en el orfebrería. Adelante. Bueno, es un dibujo totalmente trucho, varias líneas, qué sé yo. Yo después elijo, miren acá toda la que hay. Elijo por dónde quiero ir. Y ahí voy, con cinceles uñas, en este caso, porque esto ya es una curva, voy tirando. Adelante. Una primera pasada general, hasta que nos queda el cincelado marcado. Y como podrán ver, es bastante defectuoso, está más profundo en un lugar, acá ni se une, acá más, acá menos. Yo no me hago problema, porque este es un primer paso, es un marcado general para poder empezar a bajar el fondo. Porque en este caso, a diferencia de una chapa o una placa, yo no puedo empujar de adentro, porque no tengo manera de percutir de adentro. Entonces, ¿yo qué hago? Bajo el fondo. Y de esa manera parece que la figura sale. Adelante. ¿Ven? Empiezo a bajar el fondo. En este caso elegí solamente una pequeña borde de fondo porque como hay mucho fondo, el resto lo voy a dejar liso y para eso voy a bajar con cinceles planos. Ahora vamos a ver. Ahí está bien marcado. ¿Ven cómo parece que esta parte estuviera por arriba de esto? Y en realidad lo único que hice fue bajar acá. Pero ya aparenta que esto está más arriba que el plano general. Adelante. Fíjense que cacho de cincel que uso ahora. Porque yo estoy bajando la gran parte esa que de fondo, que la quiero bajar, pero la quiero bajar lisa. Que no quede, porque si me queda mucho texturado me opaca el brillo de la pieza, yo no quiero eso. Y ya ven que uso un cincel un martillo más pesado, porque siempre el secreto es no pegar más fuerte, sino cambiar de martillo, porque entonces uno siempre controla la fuerza de la percusión. Si uno pega más fuerte, pierde control de la dirección y de la potencia. ¿Ven? Fíjense cómo va bruñendo, porque los cinceles son pulidos, y bajando al mismo tiempo. ¿Ven? Fíjense, esta es la parte ya bajada y esta no baja. ¿Ven que acá ya parece que todo estuviera para arriba? Y acá no. Después, en la unión entre el fondo y la parte lisa, ahí uso un picador, ¿ven? Estos son todos puntitos, que tiene como para incorporar que no quede tan abrupta la parte entre la trabajada y la no trabajada. Después empezamos ya con la textura. Los mismos cinceles rectos que hablábamos antes, que sirven para repujar, unos más finos los utilizamos para ¿qué? Para hacer las nervaduritas, la parte de la piel, digamos, ¿no es cierto? Ahí vemos una uva. Fíjense, ¿qué es esto? Un pedazo de destornillador viejo. Estas son unas muesquitas, ¿se acuerdan los destornilladores antes que venían con ese plástico amarillo? Sí. Ellos son macanudos, porque es un acero buenísimo. Y una vuelta compré un lote de como, no sé, 200 destornilladores, de rompí los mangos y bueno, esta es una muesquita donde iba el plástico adherido adentro. Miren lo que uso, cualquier cosa. Y este cincel debe tener parental. DPH, ¿no? Los DPH, los famosos DPH. Bueno, ven, acá están los distintos tipos de cinceles que usé para modelar esta pieza. ¿Ven? Más ejemplo de cómo se van haciendo la textura. Y acá tenemos el matecito, elegí por supuesto un mate muy sencillo para una conferencia, ¿no es cierto? Una cosa básica, de modelado, bajado de fondo y un texturado simple. Así como hice la tapita, ¿vieron? Ahí está, como hacía la tapita, un pedacito de chapa, la empiezo a martillar y al mismo tiempo voy planchando los planos para que no se hunda todo. ¿Ven? Ahí tenemos la tapita hecha. La ponemos a rojo varias veces, la rellenamos y le hacemos un par de líneas de decoración simplemente.
porque siempre no se olviden que la platería alto peruana era muy sobria, ¿no es cierto? Muy discreta. Ahora volcamos la pasta que estaba adentro, lo ponemos en un soporte creado especialmente y uno calienta para que toda la pasta caiga en un contenedor. Después, una vez que está todo, lo ponemos, lo calentamos, lo carbonizamos para que se queme la última pasta que quedó adherida y se transforme en ceniza. Y después le damos un pulido general. Y ahora vamos con el tema de los apliques. En este caso son 3 patas fundidas a la cera perdida que le estamos cortando las coladitas que vienen de la inyección. Una vez que fueron pulidas y todo eso, se presenta en el lugar y se suelda. En este caso con soldadura 60%, ¿no es cierto? Y ahora hacemos la bombilla. Marcamos una paralela, B060 más fina, porque para este tipo de mate no hace falta la chapa tan gruesa. Cortamos, esmerilamos biselando los bordes. Y acá la doblamos con el método más tradicional antiguo, que es un fierrito de la medida justa en la morsa. Lo vamos martillando, lo vamos doblando. Ahí se presenta bien paralelo. Y se va doblando. Vamos cerrando lentamente. Adelante. Y una vez que esté bien cerrado, sacamos el fierrito dentro, como el martillo de acero, planchamos para que queden las uniones bien juntas, bien cerradas. Ahí está, ¿ven? La línea perfectamente cerrada, lista para ser soldada. Se tiene con algún fierrito el mismo trabajo. En este caso usamos 73% para que corra rápido, la 80% no es necesario. Y siempre lo mismo, ven como el bórax limpia, el decapante va corriendo el óxido, permitiendo que la soldadura, el líquido de la soldadura corra por una superficie limpia. Después volvemos a meter el fierro que va a entrar a presión porque está media toda torcida, la chapa doblada. Y se termina de rectificar sobre el fierro con un martillo de madera. De esa manera, al ser de madera, nunca vamos a deformar la chapa blanda, porque la madera es más blanda que la chapa. Entonces rectificamos sin peligro de afinar la chapa. Una vez que ya está, se dejó el fierrito dentro, apoyamos una bocha de cincelar con la forma y también volvemos a hacer el dibujo. Ahí también son cinceles rectos, ¿ven el cincel? A ver, creo que hay una foto que se ve el cincel. Esa no lo rellenás, dejás el fierrito. El fierrito, claro, porque es tan finito que una pasta adentro se abolla todo en 2 minutos. En cambio, dejás el fierro, ahora van a ver el secreto. Bueno, y se ven, ahí está, dejarle un cachito. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el típico gallonado, que se divide en 4 o en 6, por 4 o 6, siempre la misma cantidad de ancho que largo. Y después, por diagonales, se une cada cuadrillo superior con el inferior siguiente, y así da el efecto de espiral, ¿no es cierto? Dale. ¿Una más? Ahí se ve el cincel, pero creo que después se va a ver mejor. ¿Ves que es bien derecho el cincel? Adelante. ¿Y después qué hice? Fíjense, saqué el fierro más gordo y puse el más fino. Entonces de esa manera permite que el cincel entre más y logre mayor profundidad, que parezca como que el garfo sale. Pero en realidad lo que hice fue meter el fierro, el cincel más adentro porque el fierrito interno, la espiga es más chica, entonces permite que el cincel entre 1 milímetro más, ¿no es cierto? La bolita para el filtro. Y ya la soldamos. Este es un fierrito que me fabriqué para hacer soldar las bombillas rápido, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el mate y la bombilla. Vamos a pasar rápido porque hay una serie de fotos, pero para que vean sin hablar. Claro. ¿Cómo anda pasando? Para acá. Bueno, esta es una matriz de acero, porque en este caso, como son piezas que se hacen en cantidades y que requiere que sea muy prolijo, ya no voy a estar martillando con él todo el día. Entonces me hago una matriz de acero y el tornero ya me tornea la forma, la pulo a espejo, ya ven que está totalmente pulida, y después se cincela. Se rellena. Sí. Una vez que se enfrió, primero hago grandes gajos con un cincel gordo de los rectos que viene, después con otro tipo de cincel hago todas las nervaduras, el perladito.
Fíjense, acá agarré otro cincel plano grande para abrir esos gajos de costado que quede más como redondeadito. Y ahí con este tipo de cincel estoy haciendo todo el perladito ese que es como un efecto, ¿no es cierto? No tiene ninguna otra función que decorativa, es como la piel del objeto. Y ahí tenemos la piecita ya toda cinceladita. Se despega, siempre lo mismo, ¿eh? No tiene mucho secreto. Se limpia con trapo, se lava con queroseno, detergente, se liman las coladitas de las figuras que fundimos, se frentea, porque obviamente como uno cinceló queda un poquito torcido, entonces con algún disco grande uno lo frentea para que quede totalmente aplanado. Se esmerila en los bordes, que quede suaves, y se sueldan los soportes, las asas, y ve todo se sostiene con fierritos, ladrillitos. Acá le puse una chapita abajo para que no quede tocando justo al mismo nivel, que quede tipo 1 milímetro más arriba, y se apoya, acá sí con soldadura blanda, 60%, un puntito, ¿ven? Ese pequeño puntito, ahí ya fue soldado. Se da vuelta después y se da el puntito de soldadura blanda. Y después se suelda el otro asa. Ahí tenemos la pieza salida al blanqueo y ahí la pieza terminada. Otra matriz, ¿eh? En este caso ya el matricero, el tornero me hace la forma y ya hasta me da vuelta al borde y me lo refila, entonces queda ya con el borde incorporado. No necesito soldarle una virola, ya me hace un rulo con la misma chapa y después le hago resoldadura en el rulo y buenas noches. Lo mismo, se rellena una vez que fue pulido. En este caso es más sencillo, ¿ven? Ahí se ve bien el cincel recto, son rectos y después acá se usa una media luna, una uña. Ahí se ve el cincel bien, ¿no? Recto, como el destornillador, pero con los bordes bien redonditos. Acá en el medio, para hacer la parte del repujado central, que es como un botón, ahí hizo un gran cincel de esos de bola que se compran en la ferrete en las casas especiales, pero ven el cacho de martillo, ¿no? Y ahí quedó la parte. Se despega. Acá tenemos, ven cómo se hace una matriz. Este original yo primero lo había modelado en cera, después lo fundí, lo cincelé y con ese original le hice una goma después. Y esa goma, después para que sale el original, se inyecta cera y cuando tenemos este pajarito en cera, se pone en un tubo especial, se calienta, se vacía, se evapora y después se inyecta la plata líquida adentro, ¿no es cierto? Lo que se llama el sistema de fundición a la cera perdida. Pero eso me lo hace un fundidor, yo no lo hago porque ya es otro trabajo aparte, ¿no? Yo hago los originales y se apoya el pajarito con el asa. Y ahí tenemos la piecita. Este es el dibujo de una hoja de lo que va a ser la pieza que vamos a ver. También se calca, se hace un dibujo original, se calca en chapa, se agarran alguna bocha de acero con mordazas de fierro para hacer más rápido, en este caso como no tiene volumen, y se cincela primero el contorno. Ven, acá lo que hablábamos del modelado, ven con un cincel plano como estoy abriendo los costados para que parezca que tiene volumen la parte del medio y los laterales. Perdón, ¿qué ventaja y qué contra tiene la bocha de acero con la mordaza al lacre? No, en este caso es más rápido. El lacre lo que permite es que la pieza se hunda. Listo. Y esto estoy trabajando en una chapa plana, claro. Entonces no necesito que se me hunda porque estoy trabajando en un plano. Ven el ejercicio que estoy haciendo es modelado sobre el plano. Sí. En una chapa de 1 milímetro
estoy aplanando los laterales para que parezca que tiene volumen. Ven que la parte del cuadro parece que la nervadura tuviera volumen. Y eso está hecho en la misma chapa, digamos. Pero no lo tiene. Pero no lo tiene, eso sigue siendo 1 milímetro, claro. Es lo que yo les expliqué. Estructura geométrica. Parece, es como cuando uno talla una medalla de un personaje y lo está resolviendo en 5 décimas. Y estamos viendo primero la oreja, después el concho, después la nariz, y está todo hecho por sistema geométrico de Fugger, ¿no es cierto? Entonces ven como va pareciendo que la pieza tiene movimiento, que tiene volumen, pero sigue siendo un plano. El rebote del cincel o el rebote al trabajar sobre un fondo duro es más preciso. Es más preciso, claro. No hay ninguna amortiguación. Es decir, en la pasta, dentro de todo, vos siempre tenés una amortiguación por la densidad de la pasta. Sí. Cuando yo quiero hacer cosas muy precisas, no uso pasta, trabajo sobre acero. En cosas chicas, ¿no? Estamos hablando, cosas grandes ya no. Y después que hice el modeladito, también ven con un cincelito, puede ser una uñita, un requito, hago las nervaduras, que es la piel, ¿ven? Ahí tenemos la hojita, que parece que tiene un cierto volumen, una cierta cosa, todo por efecto óptico de los planitos, los rectos. Calamos el borde y ya tenemos la hoja troquelada de la chapa. Después, sobre algún taco de madera ahuecado, la empiezo a martillar con martillo de madera. ¿Ven? ¿Ven las maderas? Yo les hago las formas, la que necesito, más puntuda, menos puntuda, más redonda, menos redonda. Por eso uno tiene tantos martillos para cada cosa. Y ahí tenemos la hojita con el movimiento ya lista para armarse. Y ahí está la pieza. Así. Esta es una pieza que más cerca de los 2 kilos. Esto antiguamente era como una brochetera. Cada comensal sacaba una hojita y era un brochete para picar el salame, el queso, qué sé yo. Se llama paliteiro, es de origen portugués. Y en el medio tiene una granadita, que son 2 mitades cinceladas, como una bolita cincelada con agujeritos. Y ese quedaba siempre porque ahí estaban los montadientes de marfil. Entonces, pues, como eran de marfil, no se tiraban, se volvían a poner. Lo que pasa era bastante sucio el tema, ¿no? Pero bueno. Bueno, y la base es un plato levantado a martillo que se le soldó una moldura aplicada, se caló el contorno, por eso se levantó a martillo, en fin, sería muy largo explicar, pero es una pieza grande, ¿no? Importante. Ahí está el alto, ¿ves? Alto 45 centímetros, diámetro de la sabilla 25. Adelante. Pasa. Bueno, ahora sí, están pasando, vamos, distintas piezas, distintos estilos. Vieron antes era muy cincelado, este es flor de agua, sencillito. Pasa el anterior, este es muy cinceladito, ya tipo barroco portugués. Fíjense, ¿ven este angelito? ¿Se lo acuerdan? Era que estaba en el vertical. Es decir, uno va usando los modelos, no es que uno usa el modelo para una cosa. Yo tengo como 600 gomas, entonces bueno, yo ya hace años que no hago nada. Salvo alguna cosa especial como los mates bicentenarios, pero si no, voy manoteando lo que tengo y voy armando. No hay tantos modelos que se van a quedar. Lo mismo aparte la cliente la cerradura. ¿Ven el fuste este? Fíjense este fuste, recuérdenlo, dale, pasá. Este es otro modelo, pasá. Bueno, el que vieron antes este pero puesto al revés. Pasá para atrás, mirá, pasá para atrás. Ahí. Ahora pasamos para allá. En este caso es interesante, lo seleccioné porque esta es una técnica que se llama reportado sobrepuesto. Se hace la media bola de plata, se hace otra media bola que vaya arriba y esta media bola que va arriba es la que se le suelda el cuello y se le cincela y se le cala todo. Y eso se suelda arriba de la media bola que está abajo. Entonces da esa sensación de profundidad, calado y todo eso. Bueno, una colección de rebenques, arregladores con estoque, dagas de mi autoría, ¿no es cierto? Un estribo sandalia. Ven, acá hay 2 tipos de cincelado, bajo relieve y este, ve, para que me preguntaba sobre la matriz de acero, esta parte plana la cincelé sobre acero. Entonces el cincelado sale muy preciso. Esto no, esto fue todo relleno con pasta de cincelar y después se cincela, se baja el fondo. Esto también es una chapa grande de plata de 4 milímetros que la cincelo, luego la calo, la doblo y después sí le suelto esta argolla de que esta fundida la cera perdida también, que esta está hecha en 2 mitades, ¿no es cierto? Se hacen 2 mitades, se une y
y eso yo soy del fundidor, y él me hace una fundición ya maciza de esa domita de hueca que yo cincelé y soldé por el medio. Bueno, me voy a quedar ahora. Carlos. Fuentes, esto es todo martillo. Estas cosas ya no las hago más porque ya no me da el físico, no tengo la... Pero en este caso es al revés. Esta guarda no está soldada, sino que está empujada de atrás y de atrás se rellena toda con soldadura. Entonces queda como maciza, pero es simplemente un reempujado de atrás. Con el cincel recto todo, esta chapa es más grande, no tacha, sobran como 5 centímetros, después se cala, una vez que está reempujada, rellenada, y ese pequeño movimiento que tiene del planchado a martillo, ¿no? Vamos planchando. Bueno, la chocolatera también toda levantada a martillo, como vieron antes. Después hay otras conferencias, para el año que viene les daré otra. Bueno, cafetera, sopera, helados. Esta es una gran banderola procesional. Estas antiguamente en el norte, en Perú, Bolivia, eran muy comunes en las procesiones porque las banderas de seda o de terciopelo eran carísimas, porque venían con las carabelas. Entonces un paño de seda o de terciopelo era más caro que 100 kilos de plata. Entonces como acá había tanta plata en tantos plateros, las banderas se hacían de plata, son articuladas. ¿Ve? Acá tienen bisagras, acá atrás tiene un gancho, se levantaba en la pica y la bandera iba flameando al viento. Banderola de 1 metro, 1,5 metros, de acuerdo al modelo. Esta tiene un poquito menos, 27 centímetros, 45 de ancho, que es esto también, pero bueno, es lo mismo, esta pieza es lo mismo. Es un popón levantado a martillo. Creo que no necesita la foto que se abre, está al interior con la casulla sobre dorada, ¿no es cierto? Una arqueta. Esto también es una chapa larga. La cincelo toda en una bandeja larga y después la doblo en los bordes para hacer el rectángulo. Y esta es una gran chapa que después la doblo suavemente a martillo sobre trapos para no aplastar la figura, ¿no es cierto? Le sueldo los laterales y largo. Es un trabajo ya complejo porque tiene que encajar justo. Esto ya no se lo recomiendo para que lo hagan ustedes. Adelante. Una corona de virgen, esto es lo mismo, como una gran chapa cincelada, como las placas ornamentales que hacen acá. Una que se cincela, después se cala toda. Y se le suelda la vincha, que es con los agujeritos que alcanzan a ver, que se pone con clavito en la cabeza de la virgen. Esta de 25 por 35 pesa 800 gramos. Esta es una virgen de tamaño arriba. Ahumadores. Pava con hornillo. Ahora volver para atrás. Esta es una pieza de 40 a 45 centímetros de alto, entre 2 kilos, 2 kilos. Esta tiene todo un sistema interior para poner por acá el carbón, que queda acá adentro. Entonces el aire entra acá y se activa con el carbón y sale el aire caliente por acá. Y el agua se pone por este agujerito que tiene bisagrita, entonces se pone el agua. Entonces el agua está alrededor de un núcleo caliente, como si fuera un termotanque. ¿Un serpentín? Claro, es un termotanque. Es un caño interior en cruz. Entra el aire caliente, el aire se calienta de carbón y mantiene caliente el agua, ¿no es cierto? Este es el samovar americano que se le llama, ¿no es cierto? ¿Ven? Las manijas son fundidas, ¿ves? Son partes cinceladas, fundidas, unidas entre sí. Acá, 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 acá. En este caso es fundida, y otras que las hago forjadas, ¿no? Para ir variando los modelos. Copones, este son copas de boda. Esto era para el rito judío, acá tiene todas unas letritas en judío, qué sé yo, porque ellos usan mucho. Y acá, bueno, con los iniciales de los esposos. Una hierbera, estas son grandes, 30 centímetros. Antiguamente la hierba era tan cara porque venía un buey de misiones que era para los patrones, entonces tenían candado y se cerraba con candado. Y era muy lujosa, de plata y oro. Esta pesa casi 3 kilos. Esta tenía para expertir, que el pedazo de oro era más caro que los 3 kilos de la plata. Sí, ahora la yerba está cara. Bueno, miren acá. Esto, la granada que estaba en el paliteiro. Bueno, ven, acá aprovechamos. Adelante. Sacamos. Hoy trabajé doble.
ni con luz. Esto no estaba. Al menos terminamos con luz. Te voy a seguir más.